Nosotros hemos planteado un giro en políticas que para nosotros son esenciales, sobre las que no podemos transigir. Tienen que ver con el Pacto Verde, tiene que haber una voluntad expresa y aplicada a las políticas concretas, a muchas políticas, de oponernos a todo lo que viene de Bruselas en el Pacto Verde firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Comprendo las dificultades que puedan tener los señores del Partido Popular en Aragón para oponerse a eso, pero esas dificultades las tienen que solventar ellos. A nosotros lo que nos preocupa son las dificultades que esos pactos, tanto el pacto migratorio como el pacto verde, suponen para los ciudadanos. Entonces, ¿qué hace posible el acuerdo en Murcia y en Valencia y en Baleares que no lo hace posible en Aragón? De manera sencilla, para que la gente lo entienda. Que lo explique el señor Azcón, pero el señor Azcón no ha negociado con Vox, al contrario, ha dicho que no se iba a sentar a negociar con Vox. No, lo dijo, lo condicionó a una cuestión concreta que está fuera de la ecuación. Lo condicionó a una cuestión concreta sobre la que tenía algún tipo de información privilegiada, sabiendo que esa cuestión concreta era algo que se iba a resolver, e intentó humillar a Vox. Eso fue un mal gesto por parte del señor Azcón, que hace que las relaciones sean peores, pero que no imposibilitan poder volver a hablar. El PP de Aragón no se ha sentado con nosotros, ha dicho dos frases tal y como le han parecido y cree que tenemos obligación de bailar a su son, y no ha entendido que a nosotros hay que respetarnos, pero no por respetar a los líderes de Vox, sino por respetar a sus votantes, y por lo tanto si va a haber algún tipo de acuerdo tiene que ser sobre esa base, sobre un acuerdo en el que uno se sienta, en el que se ven los papeles y se acuerda qué es lo que se va a decir, y eso no ha ocurrido. No ha habido todavía ningún encuentro, porque hemos contado en la prensa que hubo un encuentro hace relativamente poco tiempo entre el presidente, propiamente, en Madrid con Montse. Entre el presidente Azcón. Sí, sí. No, después de eso yo no tengo noticia de que hayamos tenido. ¿Ese es el único contacto que ha habido? Pero que yo no tenga noticia no significa que no haya habido algún encuentro más. Lo digo porque... No, Nolasco dice que no ha habido encuentros. Vale, pues en Aragón. Vale. Pues si Nolasco dice que no ha habido encuentros, es que no ha habido encuentros. Y tampoco encuentros, entiendo, entre el gobierno de Aragón y la dirección nacional de Vox. Lo que quería decir es que yo no los conozca no significa que no existan, porque yo confío en mis equipos y confío en que hacen lo correcto. Vale. Donde Vox fue estafado por el Partido Popular fue en los gobiernos regionales. Nosotros abandonamos los gobiernos regionales, no tuvimos que abandonar los ayuntamientos, y por lo tanto ha sido fácil mantener una interlocución con algunos regidores y alcaldes del Partido Popular que no habían engañado a Vox. Esa es la explicación, no hay otra. Ha dicho que sin presupuestos habrá adelanto electoral. ¿Le interesa a Vox ese escenario? Ni nos interesa ni nos deja de interesar. A nosotros lo que nos importa es no engañar a nuestros votantes, no defraudar a nuestros votantes. Es lo único que nos interesa. Entonces, ni queremos unas elecciones ni nos asustan unas elecciones. Yo creo que es una posición nítida, y puedo asegurar que es una posición real, que es una verdad profunda. En caso de elecciones, ¿Nolasco sería candidato a la DGA? Pues es algo que no hacemos nunca, adelantar candidatos. Nosotros, una vez que se convocan las elecciones, pues tenemos una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que es donde se deciden estas cosas, pero Nolasco sería un gran candidato, efectivamente, pero no significa que Vox haya decidido ya quién va a ser el candidato en las próximas elecciones en Aragón. Vamos a afrontar unas elecciones en Extremadura donde parece que las cosas van a quedar más o menos de la misma forma. Entonces hay gente a la que le gusta convocar elecciones para que todo quede igual, en vez de hacer un esfuerzo de diálogo y de negociación para responder a la realidad electoral de la región. Y la realidad electoral de Aragón es que Vox es un partido que cuenta, que tiene fuerza. Entonces esa fuerza queremos que se tenga en cuenta. Él ya lo ha rechazado, ha hecho lo que ha podido en la medida de sus posibilidades, que es presentar un recurso. No, en la medida de sus gustos, y lo ha hecho como él cree que tiene que hacerlo. No, pero esas líneas rojas o esas políticas que en principio parece, según su pregunta, que no dependen de los gobiernos regionales, sí deben pensar que dependen de los gobiernos regionales de alguna manera. Los líderes del PP en Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde se han hecho cosas, donde se han tomado medidas, donde se han tomado resoluciones firmes para revertir esas políticas. El señor Aragón dice que él no puede hacer nada, los otros no han dicho que no pueden hacer nada. Es el Partido Popular el que tiene que explicarnos a nosotros qué es lo que no le gusta de esos acuerdos. Cuando nos lo explique, decidiremos qué es lo que tenemos que hacer. Le he contestado antes un ejemplo, que era el de las partidas a pagar. Es un ejemplo, pero hay otros muchos que estarían en la mesa en una negociación si el Partido Popular quiere sentarse a hablar con nosotros, pero si no quiere sentarse a hablar con nosotros, pues no será posible. La verdad es que el señor Azcón actuó de una forma que no nos gustó nada, pero a nosotros no nos gusta
En principio, aunque es verdad que hemos podido tener ganas de hacerlo, pero no nos gusta establecer vetos sobre los candidatos de otros partidos. Que no nos guste no significa que en alguna ocasión no nos veamos obligados a hacerlo. Recientemente se ha planteado un debate sobre quién podía suceder también al señor Mazón en la Comunidad Valenciana, y parecía que el Partido Popular necesitaba saber cuál era el candidato que a nosotros nos gustaba, y nuestra respuesta es que el candidato no nos importaba, que lo que nos importaba es lo que ese candidato vaya a decir en su discurso de investidura y los compromisos que vaya a adoptar. Si hubiera elecciones, ¿querrían formar parte del gobierno de Aragón, de nuevo en coalición, o querrían marcar las políticas desde fuera? Pues realmente eso es algo que no nos vamos a plantear antes de tiempo. Lo veremos en función de la representación que nos den los ciudadanos, porque creemos que no es lo mismo tener una representación que tener otra. Nosotros querríamos formar parte del gobierno. Es la vocación, en principio, de cualquier partido, porque nos gustaría ganar las elecciones. Si no las ganamos, no somos la primera fuerza, pues puede haber otro tipo de planteamientos, desde desde formar parte de los gobiernos hasta otro tipo de apoyos a la investidura, pero es algo que no hemos decidido todo ahora y que no tenemos intención de decidir de manera prematura.